vamos a ir evaluando de a poco el aspecto que corresponde como al ministerio que se describe en la Biblia como un ministerio pastoral. Haciendo un breve recuento de lo que hablamos, el versículo de inicio y base del contenido de la semana pasada, de hoy y de la semana que viene, es Deuteronomio 4, los primeros dos versículos. Dice Deuteronomio 4, 1 y 2: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Este es el versículo base sobre el cual nosotros estudiamos un poquito sobre este panorama del cual hablamos la semana pasada, y es que entre Malaquías y el nacimiento y ministerio de Jesús, se habla que hubo 400 años de silencio, y les explicaba que la palabra silencio yo la puse entre signos de interrogación porque la pregunta es si realmente Dios guardó silencio en el sentido de inspirar textos que fueron incluidos en el canon sagrado, o cuál fue ese tipo de silencio que el Señor de alguna manera hizo. Los acontecimientos clave antes de esos 400 años de silencio no tienen que ver en sí cronológicamente con la profecía de Malaquías, sino con los 400 años de silencio. Fueron el exilio de los judíos de su tierra, la destrucción del primer templo, pero también la posibilidad de que ellos retornaran y reconstruyeran el templo. Todo esto sucedió previo a estos 400 años de silencio, y luego hacíamos como la observación de que el pueblo de Israel durante los 400 años de silencio tuvo diferentes influencias a nivel, digamos, político, social e incluso moral, y de allí algunas decisiones que el pueblo de Israel tomó. Algunas de las naciones que tuvieron injerencia política y gubernamental en Israel, ya sea antes de exactamente el inicio de estos 400 años y durante los 400 años, fueron Babilonia, Egipto, Persia y Roma. Roma siendo la nación que estuvo gobernando de alguna manera al pueblo de Israel durante el nacimiento y ministerio de Jesucristo. Hablamos de cómo el primer templo fue destruido, templo en el cual ocurrían dos cosas principales, que eran las ceremonias que Dios estableció para las fiestas sagradas y el sitio donde se estableció la enseñanza de la palabra de Dios para el pueblo de Israel, la cual en ese caso es la Torá. Ahí fueron las dos funciones principales que se deberían cumplir en el templo de Israel. Durante la caída de Israel como pueblo, como nación, hubo varios cambios, y alguno de esos cambios que fue, digamos, la destrucción del templo, la reconstrucción del templo como tal, luego una destrucción, pero luego el templo que estaba cuando Jesucristo vino a la tierra, apareció la figura de las sinagogas, es decir, una adaptación o adecuación para el momento que estaba viviendo Israel durante este tiempo de los 400 años. Si bien es cierto, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, había un templo que el rey Herodes, digamos, construyó. El mayor, digamos, impacto que había a nivel ministerial era el desarrollo ministerial a través de las sinagogas. Analizamos que la ceremonia y la enseñanza durante este periodo, digamos, en el cual los sacrificios del pueblo de Israel no eran, por decirlo de alguna manera, políticamente correctos con las naciones que los estaban liderando, se estableció ya, digamos, la perspectiva de un sacrificio interno y dedicación a la oración en las sinagogas, y obviamente el sacerdocio, que era el encargado de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, ya se fue transformando o haciendo una transición hacia el liderazgo de los rabinos. Les indicaba que ahí debajo de donde está Malaquías, les coloqué aquí un cuadrito como para dar a entender que antes de que ocurriera todo esto, Dios estableció el pacto
en el monte Sinaí, allí donde Dios les estableció las leyes, las enseñanzas, fue mucho antes de todo esto, y que durante todo este trasegar, digamos, temporal, desde el establecimiento del pacto hasta el nacimiento de Jesús, aparecen las escuelas rabínicas, dentro de las cuales la mayor discusión fue de cuál es el remanente fiel de Israel, remanente que se encargó de enseñar la Torá tal como se recibió allá en el monte. Y obviamente la discusión puede ser que perdure durante mucho tiempo porque el filtro principal es cuál escuela es la que enseña la Torá exactamente como se entregó allá en el Antiguo Testamento, o cuál enseñanza está siendo mezclada con las culturas babilónica, egipcia, persia o la cultura romana. Obviamente, esto que ocasionó añadiduras a la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué estamos hablando del amor y de fructificar? Porque uno de alguna manera va a fructificar es de acuerdo a lo que está aprendiendo. La semana pasada aquí arriba les coloqué una cita diferente a Lucas 11:46, pero hoy la quise colocar porque es con la que vamos a iniciar, a continuar hoy. Y esta otra que es Hechos 1 del 8 al 11, con la cual sí terminamos la semana pasada. ¿Por qué quiero recordar esto? Porque estamos hablando de cómo la iglesia como tal de alguna forma necesita recordar, primero que todo, que la raíz de nuestra fe está es en el pueblo de Israel, con todo lo que implica hacer esta expresión, porque muchas son las personas, no es que ustedes tienen una raíz, digamos, allá en la reforma contra reforma, bueno, ese no es el tema de hoy, pero la raíz profunda de la fe cristiana está es en el pueblo de Israel, y es necesario entender por qué muchas veces la tendencia generalizada es a añadir cosas, porque si el pueblo de Israel ocurrió todo esto y ellos fueron exhortados por el mismo Jesús durante el desarrollo de su ministerio acá en la tierra, fueron exhortados a tener cuidado con las añadiduras en la enseñanza y mandatos y muchas cosas, pues hay que tener cuidado. Entonces, si me devuelvo al cuadro, les dije que de las escuelas rabínicas una gran discusión es cuál es el remanente fiel, ¿cierto? Que enseña la palabra de Dios, la ley de Dios, la Torah, al pueblo de Israel, tal como lo recibieron allá en el Antiguo Testamento. Entonces, ahorita nos vamos a ir en una transición, en una conexión a la realidad del ministerio de la iglesia cristiana. Como a través de Lucas 11:46 y Hechos 1 del 8 al 11 que lo miramos la semana pasada. Lucas 11:46 dice, y él dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Entonces, este es un capítulo muy interesante en el cual Jesucristo viene hablando con lo que son los fariseos, los escribas, personas que son resultado de estas escuelas de enseñanza, donde cada escuela fue tomando como un énfasis específico de algo. Si usted entra en un análisis profundo, se va a dar cuenta que los fariseos se enfocaron en los detalles minuciosos de las ceremonias de purificación. Y por eso para ellos que alguien comiera sin lavarse las manos era un asunto completamente catastrófico, ¿sí? Si algunos religiosos entonces ponían a la gente a diezmar la menta, el comino, que ayer que compartía este tema con alguien, le decía, ay, hola, yo no sé, pues yo el comino conozco los granitos, pues los que llegan a la casa a veces cuando uno compra comino, entonces yo no me imagino uno sacando el 10% de un bulto de comino, o sea, esa vaina, yo no sé, o sea, yo veo a mi esposa haciendo sus manillas de miyaki, miyendi, ¿cómo es que llama? Miyuki, y entonces esas piedritas chiquiticas y yo digo, ella coge una por una y tiene que ser una por una, ¿cómo será uno diezmando el comino, hojitas de menta, o sea? Una vaina tremenda. Entonces Jesucristo les dijo, listo, ustedes muy avispados haciendo esto, pero se olvidaron de la justicia, la fe y el amor, que es el propósito principal de lo que Dios estableció allá en el Antiguo Testamento. Es muy generalizado que en el ambiente cristiano en el cual nosotros nos desenvolvemos y decimos conocer a Jesucristo, la expresión de que no es que el Antiguo Testamento solo es ley, pero cuando usted estudia la palabra de Dios como tal, se da cuenta que todo el tiempo, desde la creación del universo hasta, en el caso de nosotros, el último versículo de Apocalipsis, usted lo único que encuentra es gracia, encuentra fe, fe.
Entonces, una de las cosas que a nivel de iglesia yo creo que puede ser riesgoso de haber añadido es llevar a un pueblo cristiano a no investigar el Antiguo Testamento, porque como es la ley, entonces eso solo es ley, ¿cierto? Entonces solamente hay que leer es de Mateo, Marcos, Lucas para adelante, nada más, porque es que lo de allá solo es ley, pobrecitos los que estudian el Antiguo Testamento porque solamente estudian ley. Resulta que, imagínense, que Jesucristo les dijo, ustedes muy cumplidores de la ley, mire, cargan a la gente con cosas que ni siquiera cumplen ustedes. Ahora, ¿por qué no las cumplen? Pues obviamente, porque es que cuando Dios estableció la ley fue por gracia, misericordia, verdad, amor, una fe completa y absoluta. Muy bien, ahora vamos a retomar Hechos 1 del 8 al 11. Fabiana, si me ayudas a leer estos versículos, te agradezco. Claro que toca que ahora el micrófono porque ahí sí complicado. ¿Listo? Sí, señor, pero recibiréis poder cuando haya venido, perdón, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Muchas gracias, Fabiana. Entonces aquí es importante recordar que la semana pasada también hablamos un poco acerca de este versículo enfatizando estos dos aspectos. El primero es cómo pareciera ser que cuando Dios en Israel allá les entregó las leyes total allá en el monte, entonces les dijo, mire, esto se los estoy estableciendo para que ustedes tengan la posibilidad de poseer la tierra, de impactar el mundo y de ser bendición para el mundo. Aquí entonces viene Jesucristo y le dice, ustedes van a recibir poder, pero para esto. O sea, para que sean testigos hasta lo último de la tierra. O sea, es para esto, no es para que ay, tan lindo, disfrute y quédese ahí con eso ahí guardado, ay, qué belleza. No, y el otro punto es este de acá, de cómo los varones les dicen, los que estaban ahí con ellos les dicen, oiga, dejen de andar mirando el cielo, que es que este mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, Dios allá le dijo a su pueblo, les dijo, mire, esto es para que hagan esto, para que sean bendición al mundo, ¿sí? Entonces, y luego viene todo el desarrollo profético y un periodo de silencio. Les coloqué esta flecha para que nosotros pensemos un poquito de cómo ya ahora sí nosotros que somos olivo injertado en todos los planes de Dios con Israel, nosotros también tenemos un periodo de silencio o un periodo de qué? ¿Cuál es ese periodo en el cual la iglesia se ubica mientras que llegó el Espíritu Santo, que ya ocurrió, ¿cierto? El Espíritu Santo fue dado allí en el momento del Pentecostés. Y luego, mientras regresa, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Qué es? Ahora, ¿por qué un silencio? Y entonces usted diría, no, porque Dios estableció todo el mensaje del Nuevo Testamento y está la palabra profética escatológica hasta Apocalipsis. Es decir, nosotros podríamos decir que tenemos como una perspectiva futura de lo que va a ocurrir. Pero lo curioso es que cuando Dios le dio el pacto allá a Israel en el Antiguo Testamento, les dijo, no añadiréis ni disminuiréis. Entonces mire el riesgo para la iglesia. La iglesia tiene un panorama a futuro, pero ¿a usted no le parece que la iglesia anda añadiendo y quitando muchas cosas? Ahí es donde yo quiero que usted se ponga, digamos, a pensar un poquito y todos entremos a evaluar desde la perspectiva, como lo hice la semana pasada con el mensaje de las 7 iglesias, que por ejemplo, si la iglesia puede fructificar, pues la realidad es que en la iglesia es el ambiente donde mayor cantidad de personas experimentamos decepción durante el proceso de crecimiento. Y entonces cuando uno va a Apocalipsis, dice la Apocalipsis que has dejado tu primer amor. ¿Y qué hacemos en la iglesia cuando decimos fulano, ay no, es que ya perdió el primer amor?
Entonces, regularmente la actitud que, digamos, durante mis más de veintitantos años de servicio al Señor con mi esposa, es que uno se va dando cuenta que en la iglesia pareciera que hay unos cristianos de diferentes categorías, los que están supremamente cercanos qué sé yo, a la sacrosantidad que estandarizó la iglesia y los que estamos lejísimos de ese nivel sacrosanto. Y entonces hay unos cristianos que los ojos no le pueden mirar hacia el piso porque pronto el polvo de la tierra los contamina y otros que quién sabe qué. Y entonces ahí es donde empieza uno a mirar, y estoy hablando es desde lo que dice en Apocalipsis, ¿sí? Y luego en Apocalipsis encontramos una iglesia a la cual Dios la exhorta que porque tolera doctrinas, digamos, diferentes, tolera tradiciones, y en el caso de la iglesia como tal, pues es que uno de andar tanto, uno, digamos, el caso de nosotros que somos siervos del Señor y hemos sido pastores durante tantos años de manera ininterrumpida, es que es la tristeza de encontrar, digamos, no, no, es que esta persona, hay que entender, esta persona tiene esa costumbre, y de pronto detrás de esa justificación lo que hay de tolerar ciertos comportamientos, ciertas doctrinas es mantener los números. Es que cómo vamos a disminuir una iglesia de 500 personas a 200 personas, o cómo vamos a disminuir una iglesia de 600 a 400, o cómo una iglesia puede llegar a ser solamente de 20 personas. No, eso no es así. Pero entonces, detrás de este tipo de argumentaciones, hemos ido añadiendo tantas cosas que uno dice, caramba, sí, hay que tener cuidado. Vida moral desordenada. ¿Qué ocurre? Dentro de los mensajes a las siete iglesias hay un mensaje al cual se le dice, mira, esta mujer que se dice profetiza, seduce a los siervos, todo eso, pero el tema es que siempre lidiaremos con nuestras fragilidades, pero tolerarlas, o sea, no llamar al pecado por su nombre. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado, y uno de los mensajes fuertes es que, oye, tú dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Es más, dices que eres rico y eres un pobre miserable, ciego y desnudo. Y cuántas expresiones de, ay, qué avivamiento tan tremendo hay en tal ministerio, porque entonces llenaron el auditorio, porque entonces hay cantidad de efectos especiales, y de pronto Dios diciendo, qué pena, pero ahí lo que hay es olor a morgue. Vivir sin convicciones, ni frío ni caliente. ¿Sabe usted cuántas personas entonces en el ministerio cristiano un día están enamorados del Señor, el otro día no? Hubo otros que un día no están enamorados, el otro día tampoco. Entonces, somos cristianos mientras el tiempo nos da, mientras las festividades tradicionales o familiares no ocupan la agenda. Bueno. Esto está basado en lo que la semana pasada, utilizando esta misma imagen, hablamos un poquito, digamos, acerca de los mensajes que Dios estableció a las siete iglesias. Muy bien. Ahora entonces vamos a entrar en Ezequiel 34. Hoy y la semana próxima vamos a hablar de Ezequiel 34. Si usted esta semana quiere hacer un estudio profundo de este capítulo, lo puede hacer, y antes nos puede ayudar a agregar, digamos, mayor profundidad. Y bueno, entonces aquí, tomando en cuenta que este profeta le habló, obviamente, al pueblo de Israel. Y que nosotros muchas veces cuando llegamos a capítulos como este, uno dice, ay, mire lo que Dios le decía al, al pueblo de Israel, ¿sí? Pero entonces cuando los profetas dicen, he aquí mi siervo amado, yo lo escogí, lo sostendré, ay, eso es para mí. Esa palabra es para la iglesia. Somos olivo injertado en la iglesia, en Israel. Pues si somos olivo injertado en Israel, mire lo que Dios le dice a Israel. Ezequiel 34 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Entonces, mi esposa y yo le servimos al Señor hace mucho tiempo, entendimos que Dios nos llamó a servir, y el servicio que tenemos tiene que ver con el pastorado. Y estudiando esto, yo le decía a mi esposa, mira, mira qué cosa tan difícil de asimilar, porque cuando usted mira esta expresión, los pastores de Israel,
es muy curioso y me puse a investigar por qué si entonces nosotros en la iglesia utilizamos la expresión pastor, en Israel se utiliza esta expresión y me puse a investigar y resulta que Dios a través del profeta le quiere decir, en ese caso, en ese momento, a los líderes políticos les quiere decir, ustedes no solamente son políticos, ustedes son pastores, a ustedes no se les entregaron recursos políticos, se les entregó un rebaño de ovejas. ¿Y qué pasaba con los pastores de Israel? Hay cosas como tan parecidas con algunos pastores que les servimos en la iglesia, cosas tan parecidas. Entonces, ocurre aquí, mire esto, hay de los pastores de Israel. Primer error, se apacientan a sí mismos. Entonces, es muy curioso cómo Dios, y estando, digamos, en un momento casi que Dios les viene diciendo siglos y siglos a Israel, tengan cuidado porque si ustedes desobedecen van a quedar exiliados de su tierra, tengan cuidado. Y entonces, aquí les está hablando, y no es en el periodo de silencio, les está hablando a través del profeta, les dice, oiga, pastores, ustedes están apacentando a sí mismos. La tarea de ustedes no es pastorear a los rebaños, esa no es la tarea, o sea, esa no es la idea, pero se están pastoreando a sí mismos. Y empieza entonces Dios a decirle a ellos ahora, la señal de que se están pastoreando a sí mismos, mire, se están comiendo la grosura, les están quitando la lana a las ovejas, ¿cierto? Entonces, alguna ovejita engordadita la degollan, ¿cierto? Pero no están apacentando, no están apacentando. Es lo que Dios le está diciendo a los pastores de Israel. Ahora, ¿qué es la iglesia? Olivo injertada, ¿cierto? Entonces, como iglesia, también nosotros empecemos a evaluar. Porque de las cosas en las que yo le digo a mi esposa, mire, hay que tener tanto cuidado. ¿Cuál es el alimento que se le da a las ovejas? De qué, hoy nada más estaba escuchando a mi esposa algo que me llamó la atención antes de iniciar nuestra reunión. Y entonces, como hay una corriente que no, usted como cristiano, usted no puede decir que es pastor. ¿Quién dijo que usted es pastor? No, señor, eso no lo dice la Biblia. Entonces decía el expositor que me encanta, decía, bueno, si no soy pastor, entonces, ¿qué eres? ¿Qué? Él dijo más o menos así, ¿qué soy yo entonces para mi esposa y para mis hijos? Pues es el rebaño que Dios me entregó. Y entonces usted hoy podrá tomar esto como de que, uy, los pastores están dando un examen. Pues sí, hágalo. Usted está en toda su libertad de evaluar esto desde la perspectiva pastoral de nosotros. Pero usted que tiene una esposa y unos hijos, ¿qué tal pastor es para su familia? Usted que tiene unos padres que cuida, ¿qué tal pastor es para esos padres que cuida? Usted que es solo, ¿qué tal pastor es para sus necesidades personales? Y voy para adelante y para los demás, exactamente. Muy bien. Entonces, Ezequiel 34, de aquí en adelante nos vamos a ir muy despacio porque, digamos, el Señor me impactó tanto con esto que lo he estudiado durante hace bastante rato y me demoré en querer exponerlo, no por temor, sino porque es que yo le digo al Señor, mira, yo quiero hablar de lo que tú me estás enseñando, de cómo tú me estás exhortando, de que las personas que nos escuchan a nosotros puedan tener la libertad de decir, no, yo no voy a estar más escuchando esto, a estar formando parte de esto, o al contrario, usted diga, caramba, vamos para adelante porque hay transparencia, porque hay libertad, bueno, no sé. Pero aquí el profeta, Dios lo utiliza diciéndole, mire el estilo de pastorado que Dios está reclamándole a los pastores de Israel. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al reír la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la paz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. No fortalecisteis las débiles. ¿Qué pasa en el ministerio cristiano cuando una persona es débil en la fe? ¿Se le fortalece o se le critica? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú has experimentado debilidad, ¿cómo te has sentido por las personas que decimos tener liderazgo en el ministerio? Porque en mi caso personal, hubo una época en mi vida en la que yo dije, nunca más vuelvo a hablar de mi debilidad porque me caen con lanza y riste. Y entonces yo dije, jamás. O sea, de manera pues que ser cristiano es ser perfecto, de manera pues que ser cristiano es no tener ni la más mínima debilidad. ¿Eso es ser cristiano?
Y entonces, porque tú tienes liderazgo sobre otra persona, entonces tienes el derecho de decirle al otro, usted no tiene derecho a ser débil en algo. Y entonces dice que una de las cosas que debe hacer el pastor de Israel, ¿sí? Es fortalecer a las débiles. ¿Cómo se da uno cuenta de que hay una oveja débil en un rebaño? Pues entonces yo pienso desde la perspectiva de que aquí hay cuatro gatos, y entonces cuando uno se va dando cuenta que uno de los cuatro no está como comiendo bien, uno ya se preocupa. Y entonces si en la familia tú te das cuenta que alguien está con pensamientos que no están acordes a lo bíblico, entonces ¿qué haces? ¿Le caes encima o de verdad acompañas a esa persona? No curasteis la enferma. Wow, esta parte del ministerio pastoral, ¿cierto? Es muy, muy curiosa porque sí, efectivamente aquí se puede hablar de la enfermedad física como tal, pero ¿dónde está el acompañamiento de aquella persona que tiene confusión, que tiene alguna duda, tiene la oportunidad de expresarla o qué va a pasar con esa persona si se expresa? No vendasteis la perniquebrada. Es muy, muy particular, digamos, cómo el Señor es de específico a través del profeta de Ezequiel sobre la debilidad, la enfermedad y la fractura, ¿sí? Debilidad, enfermedad y fractura. Es decir, en el caso de las ovejitas, más o menos miraba una ilustración y es que solamente se le parte la patica a una oveja cuando el pastor no le indicó el camino correcto a la oveja. Uno. Y cuando la oveja es saltarina. ¿Ustedes se acuerdan de alguna tradición que ya la oveja arisca, ya el cordero manso? Entonces, la oveja que es saltarina. Y entonces, y lo más curioso es que más o menos dentro de estudios y lecturas que hice, es que si a un pastor se le llegaba a fracturar la patica a una oveja, el error fue del pastor. Y entonces es muy curioso, ¿cierto? Yo no sé cuántos errores usted haya cometido en el desarrollo de su vida cristiana, no sé cuántas caídas haya tenido, no sé, yo sé las mías, yo sé, digamos, las confusiones, las dudas, pero también sé de la poca posibilidad de haber hablado con personas que ejercían autoridad, digamos, en algún momento, porque uno decía, caramba, imposible, ¿sí? O en ambientes donde uno dice, no, pues es que ahí están los sacrosantos, pues peor. No volvisteis al redil la descarriada. ¿Sabe cuántas veces en una iglesia cuando una persona está cometiendo pecado evidente u oculto, y si el ministro de esa iglesia quiere acompañar a esa persona para volver al redil, cuántas personas le caen encima? ¿Cómo estás hablando con ese rebelde? ¿Cómo estás todavía tratando de insistirle a esa persona? No, ya eso ya no hay nada que hacer con esa persona. Ahí encontramos varias cosas que el día que usted de alguna manera diga, caramba, yo de verdad voy a buscar una cobertura diferente, mire, donde si usted está débil lo fortalezcan, donde si usted está enfermo de verdad lo acompañen y en lo físico, en lo espiritual, donde si usted hace una travesura, pues antes como que, no como las mamás de antes, ¿no? Si usted que se cae, yo que le caigo encima con el juguete, ¿sí? Entonces, no, más bien es yo voy con la venda, yo te voy a estar, voy a estar contigo. Una de las frases interesantes en el liderazgo es, mira, ¿quién está dispuesto a dar la cara por ti aún en tu error? Aún allí, ¿sí? No buscasteis la perdida. Entonces, no buscasteis la perdida, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando realmente usted está como en esa situación? Entonces, mire esto. No, 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 no. Entonces no hiciste esto, no hiciste aquello, pero sino que, ¿qué hicisteis? Os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y aquí entonces aparece la famosa doctrina de la autoridad espiritual que en muchos ambientes cristianos se prolifera y es cuidado, usted contradice al ungido, cuidado, usted se mete de alguna manera equivocada. No, si a nivel de la palabra de Dios hay un enseñoreamiento, usted póngale el signo de interrogación a eso. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, como resultado de ese tipo de ministerio, ¿sí? Digamos, de ese tipo de liderazgo espiritual, que no hay fortalecimiento, que no hay atención, o sea, que en ese tipo de cosas, entonces ese enseñoreamiento como tal, partes donde si llega el pastor o la pastora, mejor dicho, las ventanas cimbran, pues porque llegó el ungido, entonces hay que tener cuidado y mire el resultado de ese tipo de trabajo. Andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Como he tenido la oportunidad de escuchar personas
que fueron parte del ministerio juvenil cuando yo fui joven, ¿sí? Que lideraban ministerio juvenil. Actualmente ya esas personas, digamos, todos somos maduros y entonces algunos de ellos obviamente tienen ahorita, digamos, posiciones doctrinales muy contradictorias a la palabra del Señor. Y cuando hablo con ellos, yo entiendo por qué. O sea, ya entiendo, después de tanto tiempo, ya entiendo. Claro, cuando fueron débiles, nadie los fortaleció. Cuando estuvieron enfermos, nadie les curó, nadie les vendó la pierna, no, nada, absolutamente nada, sino que hubo enseñoreamiento. ¿De quién? Del siervo de Dios. En ese momento, digamos que después de tanto andar, porque fue mucho tiempo, después entonces fue en su trasegar de buscar ese tipo de pastorado, el pastorado que encontraron fue ese tipo de pastorado, enseñoreamiento. Entonces, ¿qué pasó? Andar errantes por falta de pastor, ser presa de todas las feras del campo, se han dispersado. Anduvieron perdidas y mire lo que dice, mis ovejas. Usted no es oveja de ningún pastor de la tierra, usted es oveja del Señor. ¿Sí? Mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Sí ve? Entonces es muy particular, o sea, ni siquiera quien preguntase por ellas. Y digamos que es muy particular, ¿no? Hablando hace poco con una pareja que tomó una decisión parecida a la nuestra, y entonces, ¿y quién pregunta? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque es que lastimosamente lo que menos abunda en el ambiente cristiano es el verdadero amor de Dios. Es un ambiente religioso, es un ambiente de doctrinas añadidas. Y lo digo porque aún mis dos hijos que conocieron al Señor desde la cuna, entonces la mayor decepción que tienen aún es con el ambiente del ministerio de la iglesia cristiana y la gran tarea que nos toca de acompañar a todos ellos, claro. Porque miren nomás lo que dice en el profeta Ezequiel. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Wow, aquí hay que tener, como queda listo. Entonces usted ahorita puede decir, ay, menos mal, ay, le tocó duro a los pastores de Israel, oiga, qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Pero no, acuérdese que somos, ¿qué? Olivo injertado. Y entonces hay cristianos que no, 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 entonces yo soy de tal pueblo, listo, ok. ¿Quiere los beneficios? También las responsabilidades, también. Porque es que usted, no, yo no dirijo iglesia, pero usted tiene hijos, usted tiene familia, usted tiene cuñados, hermanos a los cuales darle testimonio de su fe cristiana y todos ellos son ovejas del Señor. Entonces dice acá, Ezequiel 34 continúa diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores. Esta es una de las expresiones que yo recuerdo haber dado un tema acerca de cómo Dios en algún momento dice, estoy contra ti. Oh, por favor, o sea, que contra mí se ponga alguien, una persona, listo, Dios me ayuda y todo eso, pero que Dios esté contra a He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Miren esto, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Esto también como un parte de tranquilidad. Es decir, cuando nosotros, mi esposa y yo tomamos alguna decisión, el mayor impacto de muchos es, ay, ¿qué tal? ¿Caíste en tal actitud? No, ¿cuál caíste? ¿No será que más bien Dios libró ovejas? ¿Sí me hago entender? Y en el caso tuyo, tu comunión con Dios debe ser tan profunda que tú, independiente de la forma como tú estás formando parte de esta iglesia, el Señor te permita confirmar que estás bien pastoreado, que estás bien nutrido de la palabra del Señor. Porque independiente de todo que hace Dios, dice, yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Hace poco alguien me preguntaba por mis hijos y yo le decía, doy gloria a Dios.
por la decisión que tomamos. Mis hijos están excelentes. Le doy gloria a Dios. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que nosotros podamos siempre tener como la certeza. En mi caso, ya por temperamento, yo le digo a cualquier persona, mira, pídele a Dios que te dé sabiduría y siéntete en la libertad de que el Señor te guíe en lo que sea porque tú eres oveja del Señor. Entonces, iglesia, el profeta continúa diciendo, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, tan lindo Dios. Sí, o sea, como reconoce a su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. O sea, si se le esparcen, el pastor estando allí va y las reconoce. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Este es el Dios que nos ama, ¿sí? Yo mismo iré a buscarlas. Yo mismo iré a buscarlas. Qué maravilla. Entonces, es de las cosas. Cuando el Señor a mi esposa y a mí nos da la oportunidad de estar con alguna oveja de la iglesia, por llamarlo de la misma forma como estamos tratando, y nos damos cuenta de que hay ovejas que se han metido en unas que uno dice, Dios mío bendito, caray, o sea, estilos de vida contradictorios a la palabra de Dios. Y lo que más le decimos al Señor es, ayúdanos a cuidar a esta oveja, ¿sí? Con todo y eso, siempre el Señor está al frente. O sea, usted tiene que entender que Dios es el que está al frente del rebaño. Porque Él dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas. Ahí tiene que haber esta actitud. Y mire lo que hace Dios, mire, yo las sacaré, o sea, las juntaré. Dios va a hacerlo, ¿cierto? Y esto es una promesa, obviamente, para Israel que se cumple en el regreso de ellos a su tierra, pero como iglesia, ¿cómo es que Dios va a juntar a sus ovejas? Miren esto que hace el verdadero ministerio, o sea, el ministerio pastoral. En buenos pastos las apacentaré. Para la iglesia es la palabra, ¿sí? En buenos pastos. En los altos montes de Israel estará su aprisco, o sea, estarán protegidos. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Buen pastoreo, palabra de Dios, acorde, ¿sí? Acorde. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Buen pastoreo que te conecta con el Padre, que te conecta con Dios, que te hace entender lo importante que eres para Dios. No que te conecta con X, Y, Z, cualquier, digamos, entidad, para no ir a embarrar. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Ojo pues, porque aquí viene la parte que seguramente hablaremos la semana próxima. Las apacentaré con justicia, ¿sí? Entonces sí, ahí está. Buen pastorado también tiene confrontación, buen pastorado también tiene este tipo de cosas. Qué responsabilidad tan grande. Qué responsabilidad tan grande. Voy a ir terminando. ¿Nos sentimos ovejas del rebaño del Señor? Yo sí, le puedo decir a ustedes, yo me siento oveja del rebaño del Señor. Y cuando empecé a entender esto en mi vida personal, yo le dije a Dios, gracias, gracias que yo no soy oveja de X persona, Y persona. No, 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 no. Todo esto es necesario porque hay que cumplir unos lineamientos terrenales de autoridades que también la Biblia reconoce. En los momentos de debilidad, fragilidad o caída, experimento libertad para buscar ayuda cuando hace mucho tiempo mi respuesta a esta pregunta fue no. Yo empecé a pensar que había que hacer algo. Yo empecé a pensar, yo dije, ¿cómo que en un momento de debilidad, fragilidad o caída, yo tengo miedo de hablar con el que tiene el callado? ¿Cómo que tengo miedo de decirle, mira, tengo dudas sobre esto? ¿Cómo que tengo miedo de decirle a alguien, estoy débil en esto? O sea, tengo que ser perfecto, inmaculado. Y si esa es tu experiencia, arrodillarte delante de Dios, porque jamás existirá persona con bibliazos, con críticas por un momento de debilidad, fragilidad o caída. ¿Qué o quién me ha hecho sentir errante?
Estas preguntas para mí fueron muy importantes en mucho tiempo atrás que me llevaron a ir reflexionando y acumulando reflexiones con el Señor. Claro que sí. Sentirse errante en medio de un grupo es muy sencillo, no es sino que usted forme parte, haga parte del amasijo que se está enseñando. Si Dios se levanta en contra de los pastores, ¿quién se puede sostener? Esa es una cosa que yo decía, Dios mío, qué responsabilidad tan grande. El Señor siempre procura el bienestar de su rebaño. ¿Es esta nuestra experiencia diaria? Si el Señor procurará, porque dice, mira, es que predicamos, ¿no? Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Cuando usted tiene un acompañamiento, digamos, espiritual, ¿usted se siente conectado con el bien o con el temor, con la justicia, con la vara del juicio? ¿Cómo se siente? Y ahí entonces los voy dejando porque la semana próxima vamos a hablar de las ovejas, ¿sí? La semana próxima, entonces ahí viene la parte del rebaño. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Con esto iniciaremos la semana próxima, porque es que no podemos hablar de un ministerio fructífero, de un amor fructífero, si primero no estamos completamente seguros de cuál es la cobertura absoluta que tenemos guiada por el Señor y cuál es la responsabilidad que tenemos como miembros del rebaño del Señor.